Hola, hoy voy a hablar de un tema que yo creo que muy poco conocido. Verán ustedes, en los últimos años se han suscrito alrededor de 2.600 acuerdos que se llaman bilaterales porque se suscriben entre diferentes estados que están destinados a lo que se denomina en términos generales proteger a los inversores y a crear mecanismos de negociación o de arbitraje específicos para, como digo, proteger a los inversores. Estos acuerdos contemplan la creación de unos tribunales específicos que son los encargados, en lugar de los tribunales convencionales de la Administración de Justicia de los diferentes países, de resolver las controversias que pudieran darse entre algunas empresas y los gobiernos, cuando las empresas se sientan perjudicadas por decisiones que tomen los estados. En principio eso puede parecer algo bastante lógico, que alguien que se siente perjudicado por una decisión gubernamental pueda protegerse y reclamar daños y perjuicios. ¿Cuál es el problema? El problema que esto plantea es, en primer lugar, que estos tratados, o al menos los tratados llamados de vieja generación, prácticamente no contemplan ni una sola razón de interés público como posible medida que pudiera evitar ese daño. Es decir, que no contemplan la posibilidad de que un Estado, por razones superiores de interés público, pues tome unas decisiones que efectivamente puedan en algún momento ser perjudiciales para algunas empresas. Y en segundo lugar, el gran problema que plantean es que quien dirime eso, quien resuelve ese conflicto, no es un tribunal habitual, sino que es un tribunal específicamente concebido, un tribunal privado que normalmente suele defender prioritariamente los intereses de la empresa. Este tipo de tratados han dado ya del orden de unas 1.000 demandas por un valor total de 623.000 millones de dólares y que han obligado a pagar a los gobiernos pues un total se estima de 80.000 millones de dólares. Algunos casos para que vean de qué estamos hablando. Imaginen cómo ocurrió en Colombia que el gobierno desea cerrar una mina porque está contaminando el agua potable que beben millones de personas. Pues se enfrenta a una demanda multimillonaria por valor, en este caso concreto, de 764 millones de dólares. En Rumanía, los tribunales de aquel país declararon ilegal una mina de oro altamente tóxica. El Estado rumano se enfrentó a una demanda que pedía 5.700 millones de dólares. Se construye un campo de golf ilegal en Croacia. Los tribunales declaran que es ilegal y la empresa que se ve perjudicada por haber construido un campo de golf ilegal demanda y reclama al gobierno porque sus tribunales, los tribunales de aquel país, habían declarado que ese campo era contrario a la legislación, una indemnización de 500 millones de dólares. Como digo, esto es algo que pones sobre el papel y que ha puesto pues un equilibrio muy desigual, un desequilibrio claro entre los intereses de las grandes empresas y el interés público. Y ha ocurrido en los últimos años, digamos, de normalidad, pero ahora que estamos viviendo una pandemia en la que los gobiernos tienen que tomar medidas extraordinarias para defender la vida de millones de personas, pues ya las grandes firmas de abogados del mundo están empezando a plantear la presentación de demandas contra los gobiernos. Voy a poner algunos ejemplos de medidas que ya se está advirtiendo que van a ser objeto de demanda, para que se hagan ustedes cuenta de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en El Salvador ya hay despachos de abogados
que han dicho que van a reclamar porque el gobierno salvadoreño ha hecho que sea gratis el acceso al agua limpia en los barrios que viven personas sin ingresos para poder hacer frente a la contaminación, a la difusión del virus. En otros países, por ejemplo como Alemania, pues se han establecido los que se llaman, o se han aprobado las llamadas licencias obligatorias que permiten que quienes no sean propietarios de una patente farmacológica puedan desarrollar, producir y vender una determinada medicación, en este caso para combatir la COVID-19. Bueno, pues también hay despachos de abogados que ya están preparando demandas contra esas medidas. Se han empezado a avisar también de la posibilidad de demandas por el hecho de que los gobiernos decidan utilizar hospitales privados o bien incluso hoteles para digamos, complementar a los centros públicos saturados en la época de la pandemia. Si eso se hace en condiciones que se considere por parte de los capitales privados inadecuados o no suficientemente rentables. En algunos países como en Perú, por ejemplo, se han tomado medidas de no cobrar en las autopistas para evitar que los trabajadores que trabajan allí, que están empleados allí, puedan estar expuestos a un riesgo de infección permanente. Pues también los propietarios de esas autopistas recurren a despachos de abogados para plantear la puesta en marcha de demandas. Se está hablando, o se ha tomado ya la medida en muchos países, en Francia, por ejemplo, de retrasar el pago de hipotecas por parte de las familias con menos recursos. También puede ser objeto de demanda. Se habla de la posibilidad de crear impuestos extraordinarios sobre los grandes patrimonios o sobre grandes empresas, como impuestos de solidaridad. También se avisa de que se desea poner demandas. O, por ejemplo, algunos países que no son precisamente países comunistas, como Francia, Dinamarca, Escocia o Polonia, han acordado que las empresas que operan en paraísos fiscales no tengan acceso a las ayudas públicas. Parece lógico, ¿no? Pues también se está advirtiendo que eso supone una discriminación y un perjuicio que será objeto de demanda. Bueno, esto creo que son algunos ejemplos de cómo estos tratados en realidad lo que han hecho es crear una situación muy desigual entre el interés público y el interés privado. Se ha pensado siempre que el interés público, que es el de la mayoría de la sociedad, predomina sobre el interés privado, pero estos tratados lo que hacen es alterar este principio y facilitar que los intereses privados dispongan de un privilegio en los gobiernos o en los estados donde se suscriben estos tratados. Tan contrario a la equidad e incluso a la eficiencia son estos tratados que, por ejemplo, en la Unión Europea, hace unos días, pues se suscribió un nuevo tratado por parte de 23 países para sustituir a unos 130 tratados bilaterales entre países miembros de la Unión y de esa manera pues acabar con este régimen de cosas que no es muy positivo. Yo creo que tenemos que meternos en la cabeza que defender la salud, defender la educación, defender el interés común, que defender la vida, el medio ambiente, está muy por encima del interés privado que en algún momento pueda considerarse dañado. No se trata de atacar caprichosamente a cualquier tipo de interés privado y creo que hay que indemnizar cuando algún interés privado lógicamente se pueda sentir perjudicado, pero lo que no se puede, me parece a mí, es que por principio cualquier interés privado esté por encima, por delante, que pueda tener el privilegio de ser defendido con prioridad respecto a los intereses colectivos, a los intereses públicos. Eso es otra cosa y yo creo que eso hay que ir acabando con ello